Bueno, pues aquí estamos con José Miguel Sánchez y con Antonio Rodríguez. Antonio, José Miguel, ¿cómo estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Agustín, José Muy Miguel, qué bien. gusto coincidir contigo, en esta sección, que lo hablábamos ahí off the record y así es, ¿eh? Claro que sí. Igualmente, Antonio, un placer, un placer. Oye, hablábamos la semana pasada, José Familia, Miguel. ¿para qué nos vamos a engañar, no? Sí, claro, claro. Oye, que hablábamos la semana pasada bueno, que hace una empresa para reclutar, intentar contratar a un Ujú. buen elemento, a un nuevo elemento. Y Antonio, nuestro querido Antonio Rodríguez, que lleva con nosotros, ¿cuánto tiempo llevas en Onda Pues, Cero Sur? pues poco más de 4 meses, no mucho más, unos cuatro Pues mira. meses, que se ha pasado volando el tiempo, también te digo. Ay, 4 meses y los que te quedan, ¿eh? Que no te Ojalá, quiero yo ojalá. tampoco, pero te quedan muchos. Entonces, yo estaba pensando cuando entró Sí. Antonio, y yo recuerdo que lo que nos contaba José Miguel la semana pasada, Mm. bueno, nuestra empresa, pues sacó un poco como esa licitación, por decirlo de algún modo, Mm. ¿verdad, José Miguel? Y tú nos hablabas de esa oferta laboral, Eso de es. cómo hay que ponerla en circulación, ¿verdad, José? Eso hablábamos el otro día, toda la parte de atracción de talento, etcétera. Claro, todo eso se hace para al final acabar con 5 o 10 candidatos, Ujú. que son los que con más probabilidad vas a ver en presencial. Y aquí pongo unas comillas, porque últimamente ya se hacían entrevistas por vídeo. Y ahora, con todo el tema del teletrabajo, etcétera, un porcentaje muy alto de las entrevistas se hacen a través de Sí. plataformas que todos conocemos de teletrabajo como Zoom, Teams o cualquier otra que utilicemos. Con lo cual, la parte presencial sigue estando ahí, pero ya no es un porcentaje tan alto, con lo cual nos tenemos que preparar como candidatos y las empresas se tienen que preparar para hacer ambos tipos de entrevistas. Y Ujú. aquí, en esta entrevista, esta es la parte de selección. Mm. Al final es seleccionar a la persona que te vas a quedar y que va a entrar en plantilla dentro de la compañía. Eso es, eso es. Yo no sé si hay mucha diferencia, José Miguel, entre lo que debemos tener en cuenta las personas que van a ser entrevistadas, bueno, si lo hacen desde su casa, desde una plataforma digital o presencialmente, por ejemplo. ¿Cambia mucho las cosas que debemos decir, cómo actuar, la presencia? No sé. Mira, yo, primero, tienes razón, cambia mucho. Mm. Si fuera un candidato, yo me lo tomaría como si estuviera yendo realmente a la entrevista. La ropa que me fuera a poner la seguiría vistiendo, Ujú. aunque estuviera en casa. Cada vez menos usamos traje y corbata los chicos. Sí. Eh, una compañía donde se espera de mí que vaya con traje y corbata, yo me lo pondría para esa entrevista. Ujú. Por otro lado, hay una cosa, y es que nuestra comunicación no verbal, cuando estamos en una videollamada, no es tan clara para el entrevistador como cuando estamos en presencial. Claro, esto para el entrevistador es una desventaja. Nosotros tenemos candidatos, tenemos que ser capaces de complementarla o de balancearla. Es decir, tenemos que dar más información, más clara, con mensajes muy nítidos de lo que queremos transmitir. Ujú. Porque en una entrevista presencial, el entrevistador, sobre todo el entrevistador profesional, está mirando a lo que tú dices y también a cómo lo dices, a toda tu comunicación no verbal. En la videollamada solo ve una parte muy pequeña de tu comunicación no verbal, porque no te ve entero, solo ve la parte del pecho para arriba. Sí. Entonces, tenemos que ser más claros en nuestros mensajes, más claros en qué hicimos en el último puesto, en qué hemos estudiado, en cuáles son nuestros objetivos. Muy importante que hablemos mucho desde comportamientos, desde conductas, es decir, en este proyecto lo que conseguimos y mi rol fue y mi trabajo fue y en este cliente en la negociación fue por aquí. Vemos más claramente qué comportamientos pusimos de manifiesto y qué Mm. mañana podríamos poner en su empresa, en su puesto, en el puesto de trabajo que hay vacante. Claro, claro, claro. De todos modos,
Vamos a ver, cuando José Miguel, ahora mismo estamos en un momento, en que prácticamente no nos vemos cara a cara. Tiene que ver lo del COVID. Esto se viene haciendo ya hace mucho tiempo. Mira, las empresas más profesionalizadas, grandes, sí, utilizaban la entrevista por vídeo desde hace ya unos años, sobre todo las que tienen que hacer reclutamiento internacional, etcétera, porque ahí tenías, pues eso, en vez de reclutar a alguien solo de España, podías reclutar a alguien de toda Europa, porque bueno, al final, Claro. entonces, en vez de hacerle venir aquí, lo que hacías era una videollamada. Ya, muy alto de las entrevistas son a través de estas plataformas que comentábamos antes. Vale. ¿Por qué? Pues porque el teletrabajo es una realidad y en muchas empresas no todo el mundo está yendo a su puesto de trabajo o están yendo semana sí, semana no, depende de las compañías. Entonces, bueno, pues se ha instaurado, además se pierde menos tiempo, suele ser una entrevista que va con más foco, que además para el propio entrevistador le hace perder menos tiempo, porque tiene que bajar a recoger a la persona, luego despedirla, tal. Es todo más eficiente y está gustando mucho. Esto no quita que en los 2 últimos candidatos se haga una entrevista presencial. Lo más normal es que acabe siendo así cuando te quedan 2 finalistas, pero antes se hacía con los 10 últimos. Pues ahora, pues esta primera entrevista con estos 10 te la vas a quitar a través de videollamada. En este caso, para el entrevistador es muy importante tener las preguntas muy claras, saber qué está buscando y tratar de entender más allá de lo que nos está diciendo, a pesar de que no estamos viendo la comunicación no verbal. Y aquí hay una cosa que se me olvidaba antes, Antonio, cuando me preguntabas si era distinto. Una de las cosas que el candidato no debería hacer es ponerse un fondo. Porque el fondo hace que todavía tu comunicación no verbal se vea menos, porque está el fondo. Entonces, busca un lugar que esté más o menos bien en tu casa, no el lugar más feo de tu casa, que no estés a contraluz, es decir, que se te vea bien, pues yo que sé, que haya una cortina, que haya un store, algo así, y fondo. Porque si pones un fondo, todavía estás haciendo más difícil el trabajo del entrevistador, lo cual no le va a gustar y lo cual al final juega en tu contra como candidato. Claro que sí. Oye, José Miguel, yo una vez que hemos pasado ese primer cribado y es incluso ese segundo otro cribado que hablábamos de esas entrevistas de videollamada, y supongamos que llegamos ya al final, a esa entrevista personal, que es lo principal que debemos tener en cuenta cuando ya nos vemos cara a cara, ¿eh? Digo. Muy buena pregunta. Lo primero que tenemos que ir es tranquilos. Es muy importante. Yo sé que es una situación potencialmente estresante, pero tenemos que haber practicado en casa herramientas que nos den tranquilidad, entre otras, aprender a respirar abdominalmente, hacerlo en casa, entrenarlo, para que 5 minutos o 10 minutos antes de entrar a la entrevista yo haga 4 o 5 respiraciones profundas que me den calma, que me den tranquilidad y que me hagan entrar a la entrevista de una manera equilibrada. A partir de ahí, mi trabajo va a ser dar mi mejor versión. Es como un deportista que sale a una final. Sí. A una final no vas a ver qué pasa, a una final vas a ganarla. Pues a la entrevista de selección, si el puesto de trabajo te gusta, tienes que ir a por ello, tienes que ir a tratar de conseguirlo. Por lo tanto, vas a trabajar en tu mejor versión. ¿Cómo? Una buena escucha. Escucha muy bien las preguntas, escúchalas hasta el final. Es decir, ¿qué te están preguntando? Date unos segundos para analizar cuál es la pregunta y entonces dar la mejor respuesta. Y la mejor respuesta no siempre es, oye, ¿qué hiciste en el último trabajo? Pues en el último trabajo fui jefe de tal o fui técnico de tal. No, me está preguntando por el último trabajo. Pero en el último trabajo mis principales responsabilidades fueron los objetivos que conseguí tal y además dirigía un equipo de tal. Es decir, piensa. Luego yo te diría, vete preparado, es decir, haz una previa preparación de la entrevista. Las cosas que te van a preguntar tienen que ver con tu último trabajo, con tus 2 últimos trabajos, con lo que estudiaste, etcétera. Bueno, pues lleva ya una serie de preguntas no totalmente preparadas, pero sí ideas, mensajes que quieres transmitir. Mensajes clave que sí quieres transmitir. Pues lo que te decía antes, tuve una responsabilidad sobre un equipo de 5 personas y además incrementé las ventas en un 7%. Esos 2 mensajes claves en algún momento de la entrevista tienen que salir.
Bueno, pues tú vas a esperar a qué momento. Luego, como te decía, escuchar muy bien. Y hay una cosa que a mí me gusta siempre decir que tenemos que hacer, es estudiar un poco la empresa. Cada vez más se está contratando para ver si encajas en la cultura y en los valores de la compañía. Bueno, pues tú tienes que haber estudiado qué cultura tiene esta compañía, qué valores, si encajan en los tuyos, pues que también hables de ellos en cierto momento. Pues valores, yo qué sé, como la integridad, como el trabajo en equipo, o como las ganas de aprender, etcétera, etcétera, son valores que, bueno, pues que si coinciden con los tuyos, en algún momento también tienes que mostrar. Claro que sí. Pues... José Miguel, ya para terminar, ¿actitud sí. simpática o un poquito muy serio, rápidamente? Como tú seas, no trates de impostar nada. Si tú eres un tipo simpático, muéstralo. Si eres un tipo serio, trata no ser el más serio del mundo. Trata de sonreír en cualquier momento, pero no trates de irte al otro extremo, porque eso se va a notar. Se va a notar que hay incongruencia, que es impostado, y al final va a jugar en tu contra. Muy bien. Pues José Miguel Sánchez, psicólogo motivacional, ha sido un placer coincidir contigo en este espacio de radio y sobre todo me quedo con todos esos consejos que nos has dado. Muy importantes tenerlos en cuenta. Un abrazo, José. Un abrazo a los dos y gracias, Antonio. Hasta ahora. Y si quieres, comparte este vídeo con quien desees y suscríbete a mi canal si te apetece. Si lo haces, pulsa la campana para recibir los nuevos contenidos antes que nadie. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.